Eran casi las 9 de la noche cuando el cielo sobre Ezeiza dejó de ser negro y se volvió fuego. Una explosión iluminó casas, rutas y ventanas a kilómetros de distancia. Nadie entendió qué estaba pasando. Las noticias lo llamarían después un accidente industrial. Pero lo que ocurrió esa noche no fue solo un incendio. Según informaron las autoridades, el origen del fuego se produjo en el polígono industrial de Carlos Spagazzini, en el partido de Ezeiza, una zona donde operan empresas químicas, depósitos logísticos y naves industriales. El parte oficial habló de una reacción vinculada a productos inflamables. Se confirmó que más de 20 personas resultaron heridas y que no hubo víctimas fatales. Desde el municipio se pidió tranquilidad. Se aseguró que el incendio estaba bajo control y que no existía riesgo para la población, pero mientras los comunicados hablaban de calma, los teléfonos de los vecinos contaban otra historia. Una enorme nube negra avanzaba sobre barrios cercanos. Un humo denso, químico, difícil de describir. Vecinos reportaban olor intenso, irritación en la garganta, miedo. No era la imagen de un incendio común. No se sentía como algo normal. Durante horas, toda la atención estuvo puesta en las llamas, pero muy pocos miraron con atención dónde estaba ocurriendo ese incendio, porque no fue en un galpón cualquiera. Ocurrió dentro de un complejo industrial donde conviven empresas químicas, fábricas de plásticos y otras dedicadas a algo mucho más silencioso. El polígono industrial de Ezeiza aloja múltiples compañías. Algunas trabajan con materiales altamente inflamables, otras con sustancias químicas delicadas. Y también hay empresas que custodian información, documentos, registros, archivos. Entre ellas se encontraba una compañía multinacional cuyo historial ha generado controversia en el pasado. Su nombre, Iron Mountain, una empresa dedicada al almacenamiento de documentos físicos, información sensible de bancos, empresas y organismos. Para muchos es solo un nombre más, pero para otros es una empresa asociada a uno de los incendios más trágicos de los últimos años en Argentina, porque en 2014 un depósito de esta compañía en el barrio de Barracas también fue consumido por el fuego. En aquel incendio murieron 10 personas, entre bomberos y rescatistas, y miles de documentos quedaron reducidos a cenizas. La justicia concluyó que aquel incendio fue intencional, pero muchas preguntas que surgieron entonces siguen abiertas. 11 años después, su nombre vuelve a aparecer. Esta vez en Ezeiza. En otro predio. En otro contexto. Con otra historia aún sin cerrar. La pregunta es inevitable. ¿Qué hace una empresa dedicada a custodiar información en un entorno tan vulnerable al riesgo industrial? En el próximo capítulo vamos a retroceder al año 2014, al incendio que marcó para siempre el nombre de Iron Mountain y a una historia que podría cambiar la forma en que interpretamos lo ocurrido en Ezeiza. En 2014, mucho antes de Ezeiza, el nombre de Iron Mountain ya estaba ligado a una de las tragedias industriales más impactantes de la Argentina reciente. En el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, un depósito de esta empresa se incendió de manera masiva. Las llamas se propagaron con rapidez, el techo colapsó, y en medio del operativo de emergencia murieron 10 personas, bomberos y rescatistas. Aquel incendio no fue menor, no fue un simple siniestro. Fue un evento que marcó a todo un cuerpo de bomberos y a la memoria industrial del país. Las imágenes recorrieron los noticieros, columnas de humo, sirenas, familias esperando noticias y un edificio convertido en ruinas, pero el drama humano no fue lo único que dejó ese incendio. Dentro de ese depósito, Iron Mountain almacenaba miles de cajas con documentación de empresas, bancos y organismos, archivos físicos, registros, contratos, documentos contables, información de alto valor operativo. Todo ese material quedó reducido a cenizas. La justicia investigó el caso durante años. Las pericias determinaron que el incendio no fue accidental. Según la investigación, se trató de un hecho intencional. Y aún así, muchas preguntas quedaron abiertas. ¿Qué tipo exacto de documentación se perdió? ¿Qué información desapareció con el fuego? ¿Qué impacto real tuvo esa pérdida? Son datos que nunca se hicieron públicos con detalle. Y ahí empieza la parte incómoda. Porque Iron Mountain no es una empresa cualquiera. Es una compañía especializada en custodiar información de terceros, empresas privadas, entidades financieras, organismos, información que no debería perderse jamás. Y sin embargo, se perdió. Después del incendio hubo juicios, investigaciones
peritajes, pero fuera del ámbito técnico quedó otra cosa, desconfianza, porque cuando un archivo se quema, no se pierde solo papel, se pierde trazabilidad, se pierde memoria, y cuando eso ocurre en una empresa cuyo negocio es protegerla, las preguntas se multiplican. Iron Mountain continuó operando, cambió ubicaciones, modificó protocolos, pero el incendio de 2014 quedó como un precedente, una marca, un antes y un después, y por eso, cuando su nombre vuelve a aparecer vinculado a otro incendio, 11 años después, en Ezeiza, no se trata de acusar, se trata de entender. Porque en la historia industrial los patrones importan, las repeticiones importan, y las coincidencias también. Y cuando una empresa aparece más de una vez en el centro de incendios de esta magnitud, la pregunta ya no es solo qué pasó, sino ¿por qué vuelve a pasar? En el próximo capítulo vamos a volver a Ezeiza, al lugar exacto donde ocurrió la explosión y a las condiciones que rodeaban ese predio industrial, porque a veces, para entender un incendio, no basta con mirar las llamas, hay que observar todo lo que las rodea. Para entender lo que ocurrió en Ezeiza no basta con mirar la explosión, hay que entender el lugar. El polígono industrial de Carlos Spagazzini es uno de los mayores complejos industriales de la zona. Está ubicado a metros de la autopista, rodeado de barrios, con tránsito constante de camiones y operarios. En su interior conviven empresas con niveles de riesgo muy distintos. Plantas químicas, depósitos de plásticos, almacenes de neumáticos, centros logísticos. A simple vista un polo industrial más, pero el problema no era su tamaño, el problema era su mezcla. En un mismo predio operaban empresas con productos altamente inflamables junto a compañías que almacenaban material sensible al fuego. Documentación, archivos, registros, dos mundos que raramente deberían compartir espacio. Porque el riesgo químico es físico, pero el riesgo informacional es irreversible. Algunas empresas del polígono trabajaban con materiales que al arder multiplican el fuego. Plásticos, agroquímicos, sustancias reactivas. En un entorno así, una explosión no se detiene. Se propaga, se extiende, se alimenta. Y eso fue lo que ocurrió. El incendio se inició en una empresa química según los primeros informes oficiales, pero el fuego no quedó allí. Se trasladó a otras naves, afectó a otras compañías y alcanzó zonas donde también se custodiaba información. En un entorno diseñado para industria pesada había también depósitos de archivos, dos lógicas distintas, dos niveles de riesgo distintos, compartiendo un mismo espacio. Y ahí surge una pregunta inevitable. ¿Era el entorno adecuado para custodiar documentación? No es una acusación, es una cuestión de prevención básica. En seguridad industrial, la ubicación es clave. ¿Qué se separa? ¿Qué se aísla? ¿Qué se protege? ¿Y qué se mezcla? En Ezeiza, esas fronteras no eran claras. Empresas con perfiles de riesgo opuestos compartían perímetro. Y cuando el fuego aparece, esas diferencias dejan de importar. Porque las llamas no discriminan, no distinguen entre producto químico o archivo, solo consumen. Muchos especialistas en prevención han advertido durante años sobre los riesgos de estos polos desarrollados sin separación efectiva, donde la proximidad logística se prioriza sobre la distancia de seguridad, donde la eficiencia se coloca por delante de la prevención, y cuando eso ocurre, el incidente es solo cuestión de tiempo. En Ezeiza, el incendio expuso algo más que una falla técnica. Expuso una forma de organizar el riesgo, una forma donde distintos peligros conviven demasiado cerca, y cuando uno estalla, todos quedan comprometidos. En el próximo capítulo, vamos a centrarnos en los productos y sustancias que ardían dentro del predio, en lo que se quemaba, en el humo, en los compuestos, y en cómo la atención pública se centró en lo visible, mientras otros riesgos permanecían fuera del foco. Porque a veces, lo más peligroso no es lo que se ve arder, sino lo que desaparece en silencio. Durante las primeras horas tras la explosión en Ezeiza, los medios se enfocaron en una sola palabra: químicos. Una planta química, una reacción peligrosa, un accidente industrial. Ese fue el relato que más se repitió. Y sí, hubo químicos. Hubo fuego. Hubo una reacción. Pero reducir todo a eso deja fuera partes importantes del problema. Porque cuando los productos químicos arden, no todos reaccionan igual. Algunos se consumen lento, otros detonan, otros generan gases,
Otros, humo denso. En el predio de Ezeiza se encontraban sustancias utilizadas en la industria agroquímica, materiales plásticos y compuestos inflamables de uso industrial. Cuando estos productos se exponen al calor extremo, entran en procesos de combustión inestable. No solo generan fuego, generan reacciones secundarias, explosiones menores, liberación de gases, ondas térmicas y una nube densa de humo. Eso fue lo que se vio, eso fue lo que los medios mostraron. Una columna oscura sobre el cielo del conurbano, una imagen impactante. Fácil de entender, fácil de explicar, pero incompleta. Porque mientras el foco estaba en el humo visible, pocos se preguntaban qué contenía exactamente ese humo. Cuando se queman plásticos industriales, neumáticos y ciertos compuestos químicos, se liberan partículas tóxicas, sustancias irritantes, gases corrosivos, residuos microscópicos que se dispersan en el aire y pueden desplazarse kilómetros. Por eso algunos vecinos reportaron irritación en garganta, ardor en los ojos, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Sin embargo, las autoridades insistieron en que no existía riesgo grave para la población. Un mensaje necesario para calmar, pero que no disipó todas las dudas. Porque en eventos industriales de esta magnitud, los efectos ambientales no se miden en horas, sino en días, semanas, a veces meses, y los resultados no siempre son inmediatos. La atención mediática, mientras tanto, se concentró en la espectacularidad, en las llamas, en los videos, en el tamaño del incendio. Se hablaba del fuego, pero no del contexto. Se hablaba de los químicos, pero no de la mezcla de riesgos. Se hablaba de la explosión, pero no del entorno que la permitió. Y en esa narrativa, todo quedaba encajado en una categoría cómoda. Un accidente. Algo que ocurre. Se apaga, se olvida. Y se pasa página. Pero los incendios industriales no funcionan así. Un incendio químico expone fallos en protocolos, en planificación, en coordinación, en prevención. Y a veces también expone prioridades. Porque mientras el discurso se enfocaba en controlar el fuego, pocas voces hablaban de lo que estaba almacenado allí. ¿Qué tipo de materiales? ¿Qué tipo de información? ¿Qué tipo de carga? Como si mencionar eso desviara la atención de la versión oficial. Y no se trata de negar lo evidente. Hubo químicos, hubo fuego, hubo una reacción peligrosa. Se trata de entender que eso fue solo una parte del cuadro completo. El incendio de Ezeiza no fue solo una combustión química. Fue una combinación de decisiones previas, de organización industrial, de ubicación de riesgos. Y cuando esas decisiones fallan, el fuego es solo la fase visible, la parte final, lo que todos ven. Mientras tanto, lo que nadie ve, lo que no sale en las imágenes, es lo que suele definir las consecuencias reales. En el próximo capítulo, vamos a hablar de lo que ocurre después de que el fuego se apaga, de la pérdida, de la memoria, de la información que ya no se recupera, porque a veces el incendio termina, pero el daño apenas comienza. Cuando el fuego se apaga, las cámaras se van, las sirenas se alejan, los titulares cambian y el silencio vuelve. Pero en un incendio industrial, el verdadero final no ocurre cuando desaparecen las llamas. Ocurre cuando empiezan las consecuencias. En Ezeiza, las estructuras pueden reconstruirse, las naves pueden levantarse otra vez, las máquinas pueden reemplazarse, pero hay algo que no se recupera tan fácilmente: la información. Los documentos físicos que ardieron esa noche no vuelven. Los registros, los archivos, las cajas que quedaron reducidas a cenizas. Todo eso desapareció. Y cuando la información se pierde, no se pierde solo papel. Se pierde contexto, se pierden datos, se pierde historia. Se pierden piezas de un rompecabezas que tal vez nunca se vuelva a completar, porque los archivos no son solo papeles guardados, son memoria acumulada. Son decisiones pasadas, transacciones, procesos, responsabilidades. Y cuando esa memoria se quema, no deja solo un vacío físico, deja un vacío histórico. En las semanas posteriores al incendio volverán los informes, las pericias, los comunicados. Habrá informes técnicos, conclusiones oficiales, comunicados de las empresas, y todo eso será parte de la versión formal. Pero siempre queda otra capa,
la que no aparece en los documentos, la que no entra en un expediente, la que se construye a partir de preguntas. Porque cuando un incendio alcanza no solo fábricas, sino también archivos, la pregunta ya no es solo qué se quemó, es qué se perdió, qué información ya no podrá ser consultada, qué datos ya no podrán verificarse, qué historias ya no podrán reconstruirse. No se trata de acusar, no se trata de señalar culpables desde una pantalla. Se trata de comprender lo que significa que la memoria física de empresas, instituciones y procesos desaparezca en fuego, y se trata también de reflexionar sobre algo más amplio. Porque Ezeiza no es solo un caso aislado, es un ejemplo de cómo se organiza el riesgo industrial, de cómo conviven la producción, la logística y la información en un mismo espacio, y de qué ocurre cuando esa convivencia falla. No todo incendio es solo un accidente. A veces es la consecuencia visible de decisiones invisibles, de prioridades, de omisiones, de estructuras mal diseñadas. Y cuando eso sucede, lo que se pierde va mucho más allá de las paredes quemadas. Se pierde control, se pierde trazabilidad, se pierde memoria. Ahora la pregunta no es solo qué dirán los informes. La pregunta es otra. ¿Quién custodiará lo que ya no existe? ¿Quién reconstruirá lo que se quemó? ¿Quién determinará qué información ante un incendio así es realmente irrecuperable? Son preguntas abiertas. Y quizás no tengan respuestas claras. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero sí nos dejan algo importante. La necesidad de mirar más allá del fuego, más allá del humo, más allá del espectáculo, y de preguntarnos cómo se gestionan los riesgos reales en el mundo industrial. Porque cuando la memoria arde, lo que se pierde no siempre se ve. Y aquí es donde entras vos. Después de todo lo que has visto en estos capítulos, después de conectar los hechos, los contextos y las coincidencias, ¿qué conclusión sacas tú? ¿Crees que estamos ante un accidente estrictamente industrial? ¿O ves patrones que merecen ser observados con más atención? Déjalo en los comentarios. Tu interpretación también forma parte de esta historia. Porque cuando la memoria se quema, las conclusiones ya no pertenecen a una empresa. Pertenecen a quienes no dejan de hacer preguntas.